Hola familia y bienvenidos a la parte 9 de Seduciré al Duque del Norte. Espero les esté gustando mucho, así que pónganse cómodos que comenzamos. Tras escuchar su confesión lloraba, se preguntaba el por qué amarla si tiene que volver a su mundo, pero para Calcium este sentimiento fue inevitable. Sin embargo, Selina sabía que no podía corresponderle, y para Calcium eso estaba bien, porque había sido capaz de capturar todo de ella en sus ojos, así que le pedía que haga lo que tenga que hacer, y si sus sentimientos le causan dolor a él, es completamente su responsabilidad. Selina al escucharlo rompía en llanto, no entendía cómo Calcium no le pide nada al amarla tanto. Era doloroso pensar en que sufrirá y solo decía no saber qué hacer. Calcium pensaba estar a su lado y Selina cada vez se confundía más, porque él estaba dando la libertad de irse de su lado a pesar de sus sentimientos. Pero así ya regresaban a la residencia. Mientras él la cargaba, Selina preguntaba qué harán con el príncipe, pues ella sabía que fue el príncipe quien mató a Rosalie. Vio marcas de arañazos en el dorso de su mano, pero en eso Calcium la detuvo. Por ahora no quería escuchar nada sobre eso, solo quería escuchar historias relacionadas con ella. Selina se avergonzaba y le pedía que la llevara al refugio. Ya en la habitación, Calcium no dejaba de cargar a Selina. Dion, que los veía, estaba confundido y directamente preguntó si acaso se volvieron amantes de verdad. Calcium, sin perder el tiempo, le contó que esto no es más que un amor unilateral. Así se marchaba Dion, tan confundido. Pero al quedarse a solas, Selina le pedía que la suelte. Ya Selina se metía entre las cobijas, pero estas estaban frías. Pronto se acordaron que no había leña, pero para Calcium había una alternativa, y es calentarse con calor corporal. Selina al verlo en paños menores se sonrojaba, pero Calcium enloqueció, diciéndole que si desea puede mirarlo cuanto desee. Selina le pedía que ya se metiera a la cama, y así se abrazaban, aunque Selina quería saber por qué la sigue besando si en realidad no son pareja. Calcium lo comprendía y pensaba solo besarla en otros lugares sin tocar sus labios. Selina accedió y Calcium empezó a besar su mejilla, su mentón, su cuello, y en un abrir y cerrar de ojos estaban frente a frente, a punto de un encuentro íntimo. Pero Calcium se detuvo, pedía perdón, no quería seguir actuando según sus deseos, pero Selina también lo deseaba. Sin embargo, para Calcium, un encuentro así era solo dentro del matrimonio. Así empezó a decir que su primera vez no debería ser en un lugar así, y en fin empezó a pensar en todo, tanto que Selina terminó preguntando si acaso paró porque ella no le parece atractiva. Y decirle esto fue la bomba del siglo, pues el hombrezote terminó sacándose toda la ropa y mostrándole lo que causa en él. Tómame a mí. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Al día siguiente ya se preparaban para partir y por lo visto Selina sí que le zampó su cachetada por lo que hizo, pero ya esta muchacha quería dejar de pensar en lo que vio. Al poco rato llegaron a la base militar de Lambert y ya los sirvientes estaban esperándolos ahí. Calcium fue a trabajar un poco mientras que Selina se fue a cambiar de ropa, aunque en eso la sirvienta notó que a Selina le había llegado San Andrés, el que nos llega cada mes. Y ahora sí, a lo que vine. Los cólicos. Y la sirvienta, al mencionar que le había llegado antes de lo previsto, Selina se asombraba. Las sirvientas saben tanto sobre su ciclo. Entonces seguramente habían sospechado que Iriel estaba embarazada. Tras alistarse se encontraba con Calcium y le pedía ir a ver a June por un momento, pues quería preguntarle si ella sabía que Iriel estaba embarazada del príncipe, pues fue el príncipe quien le confesó esto. Para Calcium realmente eso hubiese sido la mejor manera de insultar a Lambert, pero pronto Selina le contó que para el príncipe esto era su venganza por un suceso que había ocurrido cuando eran niños, pero fue tanto así que usó a Iriel para su venganza y además intentó volver a hacerlo. Pero al mencionar que él intentó volver a hacerlo, Calcium preguntó ¿con quién? ¿Acaso se está refiriendo a ella? Selina le había dicho que él intentó hacerle algo malo, pero logró huir y se arrepentía de no haberlo degollado en ese momento.
Al momento ya ingresaron a ver a June. Ella le preguntó si acaso sabía que Iriel estaba embarazada. June enloquecía. ¿Cómo que Iriel estaba embarazada? ¿Cómo no lo supo? Hubiese podido vivir cómodamente con esa información. Pero Selina sabía que ella seguro estaba al tanto de sus ciclos. Y era verdad, pero Iriel era muy irregular. Además, nunca notó que tuviera náuseas o dolor. Dado a que June ya no tenía más información, Selina sabía que su única utilidad era entregarle el testamento de Iriel. Y por ello planeó todo para que June fuera por el testamento. Y claro, enviarán gente a que la siga. Pero planeaba reducir guardias esta noche, hacer como que June escapó. Y si no cumple con su palabra, será más fácil deshacerse de ella. Más tarde ya se encontraban los dos conversando, y Calcium estaba tan admirado porque Selina es tan buena en todo, hasta en interrogar. Pero Selina mencionó que esto es porque su periodo llegó, por eso supo que preguntar. En eso Selina pensó, saben casi todo lo que pasó, excepto cómo es que Iriel murió aquella noche. Pero fuera de pensar en ello, Calcium se asombró. ¿Entonces tiene el periodo? Y así recordaba que durante esos días hay que prestar mucha atención y cuidado. Dado a eso, el estar en el comedor, lo primero que pidió Calcium fue un postre para Selina, pues por su madre supo que durante el periodo de las mujeres les apetece cosas dulces, incluso les gustan las sorpresas. Pero si sabía todo eso es porque creció escuchando las quejas de su madre. Selina entendía que el hecho de que la madre de Calcium se casara en contra de su voluntad y a una edad tan joven, la hizo esperar demasiado de su relación, pero aún así le pedía a Calcium que no se preocupara así por ella. No había necesidad de que él le dé todo lo que su madre solía exigir. Pero así pensaba, algún día Calcium se va a casar y hará todo esto para esa mujer. Empezaba a pensar en ello y se quedaba en blanco, pues el hecho de pensar que Calcium algún día será para otra mujer la hacía sentir mal. Quizás todo lo que Calcium ha hecho por ella, los momentos únicos, su acercamiento, bailar juntos, el afecto y todo lo que hasta el momento ha sido solo para ella, algún día será para alguien más. E imaginarse que eso ocurriera la hacía sufrir, por lo que era momento de admitir lo que siente por él. No era solo él quien se enamoró, ella también había caído en la trampa del amor. Calcium, que estaba preocupado, escuchó decir a Selina que le duele tanto que siente morir. Calcium la cargaba y al estar en el sofá decía que se le rompe el corazón al pensar que tenga que soportar ese dolor ella sola. Selina decía que él tampoco debe sufrir, no debe hacerlo, pero Calcium preguntaba por qué, y así le cayó el 8 a Selina. Apenas se daba cuenta que todo lo que dijo, él lo relacionó con su periodo. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Calcium muy serio decía que lo relacionó porque qué otra cosa en el mundo se atrevería a lastimarla. Y apenas Selina entendía cuánto les ha costado asumir sus sentimientos. Parecía como si dos idiotas se habían encontrado. Y de la nada Selina le dijo que ella lo quiere. Calcium, admirado, no entendía, hasta que Selina le aclaró. Al parecer todo este tiempo ha estado enamorada de él, y ante esta revelación Calcium la besaba. Calcium ni siquiera soñó con algún día merecer su amor, pero le agradecía por amarlo. Claramente para ambos no fue más que un asunto de negocio e investigación, pero al final todo eso los unió. Aún así Calcium sabía, el que lo ame no significa que ella se iba a quedar a su lado, pero Selina lloraba. Sus sentimientos eran tan importantes al igual que lo son las personas que dejó atrás. Y Calcium no entendía qué hay en ese mundo que es tan importante para ella. Fuera de su familia estaban sus innumerables esfuerzos para convertirse en una actriz y modelo de renombre. Vivió tantas cosas y superó tantos obstáculos, y sin que alguien esté ahí para protegerla. A la final consiguió el éxito, pero en cambio en este mundo lo único que es la mujer del duque. Calcium comprendía cómo se siente. Ella es tan capaz de lograr lo que desee, pero sin importar cuánto él la apoye, no iba a hacer lo mismo. Pero en eso Calcium preguntó, ¿y qué tal si él intenta persuadirla? Sabe que si sufre es porque aún no puede tomar una decisión, así que pensaba asumir el gran pecado de intentar convencerla de que se quede a su lado. Al día siguiente, mientras viajaban en el carruaje, Calcium empezó con su plan. Le entregaba flores únicas de este mundo que incluso puede comer. Selina se reía y preguntaba, ¿esta es su estrategia para persuadirla? Calcium dijo que en parte sí, pero aún no ha revelado su carta de triunfo. Pronto empezó a indicarle las tierras que serán de ella, y Selina se reía. Si sigue así, terminará regalándole todo Lambert. Y para Calcium no era una mala idea. Incluso podría darle al dueño de todas esas tierras.
Al cabo de un largo viaje, finalmente llegaron a la residencia principal de Lambert. Ya Calcium se fue a trabajar y Selina pensaba ir a su habitación, pero en eso vio a Janet, quien la ignoró por completo. Pero Selina, al verla, quería encontrar de una vez por todas la verdad sobre Iriel, qué pasó en esa noche. Y sabía que ella debe saber algo, pues durmió en la habitación junto a Iriel. Así se acercó de golpe a Janet. Empezó a provocarla, sacarla en cara que no hace bien su trabajo. Ni siquiera piensa guiar a la invitada del duque a su habitación. Janet ya le decía que puede hacer lo que le plazca. Además, solo el duque es quien puede decirle sobre sus faltas. En eso Selina le preguntó, ¿acaso así solía atormentar a Iriel? Janet tranquila dijo que eso no es de su incumbencia. Pero en eso Selina le contó que al parecer ella terminará siendo la dueña de la mitad de Lambert, por lo que ahora tiene autoridad, y por eso quería saber cómo fue que ella lidió con Iriel. Pronto Selina le dijo que estaba completamente segura que la señora Janet estaba enterada del embarazo de Iriel, y ahora quería saber qué le dijo como para llevarla a morir. Y así le decía a Janet que ella ha ensuciado a Lambert con su supuesta lealtad. Pero al decir esto, tocaba el punto sensible de Janet, y ésta enloquecía. Decía que cómo se atreve a acusarla de eso, cuando Selina no es más que la mujer que calienta la cama del duque. Pero Selina respondió, ¿y tú? Tú no eres más que una simple doncella. El anterior duque solo te dio un lugar para trabajar, y es normal que por tu trabajo te asciendan, pero no eres especial. Janet no podía creer lo que decía. ¿No era especial? Dado a eso, Selina le abría los ojos. Janet siempre ha delirado pensando en que era alguien importante, pero ahora por sus delirios ya alguien había muerto por su culpa. ¿Quién sabe? Y fue ella quien la empujó a Iriel a hacer eso. Pero Janet decía que no fue ella. Y al decir esto, se calló. Janet pensaba escapar, pero justo en ese momento el duque la detuvo y esperaba que lo unan a su conversación. Y hoy por fin sabremos la oscura verdad. Hace ya muchos años, Janet había huido de casa. Estaba en un matrimonio arreglado en donde su esposo constantemente la maltrataba. Harta de tantos abusos y sin tener a dónde volver, huyó. Sin embargo, su esposo no tardó en encontrarla, pero ella no quería volver. Se rehusó tanto y se adentró a la carretera. De la nada, un carruaje estaba a punto de pasar sobre ella, pero en eso el duque de Lambert se acercó. Y para Janet, él fue un ángel guardián. Pensó que su encuentro era cosa del destino. Y dado que Janet dijo que no tenía dónde ir, el duque le permitió quedarse en el castillo de Lambert. Ahí no la golpeaban ni trataron de venderla, y dado al trato que recibió, no quería irse de ese lugar. Pidió trabajar como doncella y el duque fríamente lo aceptó, diciendo que alguien como ella trabajara duro por el honor de Lambert. Y ahí empezó su locura. Restauró la disciplina y administró las finanzas. Ayudó mucho en Lambert, pero había un problema, y se trataba de la duquesa. La duquesa venía de una familia insignificante como la de Janet, y empezó a envidiarla. Pero por el honor de Lambert, no cuestionó la decisión del duque. Poco después la relación de los duques empeoró, pero pronto nació Calcium. Janet lo crió como si fuese su propio hijo y prometió que por el honor de Lambert haría de él un hombre fuerte y digno del ducado. Y ahora solo quedaba encontrarle una pareja perfecta para él, pero este terminó trayendo al castillo a alguien irrelevante como lo hizo su padre, aunque pronto vio como Iriel empezó a ir por el sendero de la autodestrucción y Janet solo se quedó observando. Pero cuando supo que Iriel estaba usando los mismos métodos para cometer adulterio como la difunta duquesa, Janet deseó estrangularla, pero se contuvo, hasta que en una noche, antes del compromiso, escuchó cómo Iriel había llevado a su habitación a su amante. Logró escuchar que ella estaba embarazada y le pedía que asumiera la responsabilidad. Sin embargo, escuchó cómo ese hombre la rechazó, e Iriel lo amenazó con quitarse la vida. Al escuchar de ese hombre decir que no era una mala idea, Janet se estremeció e ingresó de golpe a la habitación. Lograba ver a Iriel junto al príncipe heredero. Iriel ya estaba lastimada por sí misma, pero ese hombre, a quien Janet no reconoció, le pedía que cerrara todas las puertas antes de irse a dormir. Janet sabía que ese hombre la mataría si dijera algo, así que se calló. Pero al quedarse a solas con Iriel, Janet observó que ahí seguía aquella daga, y antes de dejarla sola agregó: si yo fuera tú, preferiría morir a vivir con tal vergüenza. Y así cerraba la puerta. Iriel, invadida de tantos pensamientos, lloró mientras sujetó aquella daga, y mientras tanto, Janet solo se quedó en la puerta a escucharla llorar. Pero no volvió a abrir esa puerta otra vez, ni siquiera cuando después de un tiempo los quejidos de Iriel se calmaron por completo.
Tras contar su historia, el duque le dijo a Janet que no podía perdonarla. Abusó de su autoridad y mancilló el honor de Lambert e incluso causó daño a una persona que podría haber sido parte de esta familia. Pero Janet no podía entender cómo es que ella no es tan importante. Hizo de todo para que Lambert siempre la necesitara, pero hoy se daba cuenta. Ella solo era parte de una máquina a la cual podrían encontrar un sustituto. Y así el duque la envió a confinamiento. Le pidió que haga un informe de las malas acciones del príncipe heredero y que luego de eso no podrá volver a poner un pie en Lambert nunca más. Y con ello el propósito de vida de Janet, o más bien su obsesión, había desaparecido. Ya en la noche Calcium llegaba a cubrir a Selina. Le preguntaba qué hacía fuera del castillo, pero Selina rápidamente le preguntó: no hay nada más en que pueda ayudar, ¿verdad? Y Calcium lo entendía. Así le contó que había descubierto la forma para que ella pueda volver a su mundo. Enseguida la guió al sótano del castillo, un lugar donde guardan muchas reliquias, y le mostraba una de las más importantes, un registro hecho por la misma persona que creó el brazalete de traducción que ella lleva puesto. Le contó que él es incapaz de leerlo, pues se dice que solo aquellos que lo necesitan podrán leerlo. Selina al hojearlo notó tantos garabatos, pero en eso se dio cuenta que sorpresivamente sí podía leer el libro. En él el mago se presentaba como Song Tulek. Sabía que si lo estaba leyendo es porque necesita volver a su mundo. Así le contó que de acuerdo a sus investigaciones, la grieta dimensional es causada por un fenómeno natural, y había descubierto que hay la posibilidad de que se pueda regresar al mundo del cual se pertenece. Selina, mientras lo leía, estaba feliz. ¿Realmente puede volver? Pero enseguida su rostro entristecía. Calcium le pedía que se lo llevara, pero en eso Selina le pidió que él lo cargara. Calcium accedió y preguntó: ¿qué pasa si luego se negara a devolvérselo? Selina le dijo que lo puede hacer si desea. De todas formas, sea lo que sea que elija, se arrepentirá. Y si es él quien elige, al menos podrá resentirlo a él. Pero eso no es lo que Calcium desea. Le devolvía el libro y le aclaraba: su única idea es poseer cada parte de ella, y sabe que si la obliga a quedarse, pasaría su vida añorando su mundo, y no desea que ella tenga que lidiar con eso en su corazón. Así que él pensaba esperar, incluso hasta el último segundo antes de que ella vuelva a su mundo. Pasaron varios días, y Selina estaba leyendo constantemente el libro, pero no era la única agobiada. Calcium casi no llegaba a dormir con ella porque, dado a la guerra con el príncipe, debía preparar muchas cosas. Por otro lado, Selina estaba más cerca de encontrar el punto exacto del portal, aunque mientras más pensaba en cómo será su partida, más sufría. Trataba de imaginar la tristeza de Calcium, o quizás se mantenga tranquilo hasta el final, o tal vez llore al verla irse. Al cabo de unas horas, Calcium llegaba a la habitación. La veía dormida, se acercó y la acarició. Pensaba dejarla descansar, pero antes de irse, Selina se despertó y le pedía que no se fuera, que se quedara un rato con ella en la cama, solo hasta que se vuelva a dormir. Así la abrazó y Selina se sentía feliz. Le contaba sobre su investigación, ya estaba a nada de conseguir el punto exacto, pero preguntaba: ¿ya tan pronto se había rendido y no piensa persuadirla? Calcium le aclaraba: ha estado pensando en muchas cosas, tantas cosas que le serán imposibles rechazar. En eso Calcium le preguntó: ¿ha habido algo que le haya impactado antes? Selina recordaba regalos tan lindos, pero jamás algo que sea tan significativo para ella. Pero en cambio, en este mundo todo lo que Calcium le da la llena de emoción. Pero aún así pensaba: ¿será que algún día puedo olvidar por completo su mundo original si se queda aquí? Así se quedaba dormida, y al despertar Calcium ya no estaba a su lado. Pasaron unos días más y Selina por fin había encontrado el punto exacto del portal que la llevaría a su hogar. Dado a eso, se encontró con Calcium y el duque le explicó a Dion que partirán cuanto antes. Sin embargo, Dion estaba triste y el duque estaba muy consciente de lo que ocurrirá. Le pedía seguir sus órdenes al pie de la letra, pero Selina le pedía que ahora que están en guerra no debería irse del castillo. Pero Calcium le explicó: le hace falta mucha fuerza de voluntad para dejarla ir y no sabe si en algún momento cambiaría de opinión, pues sigue siendo un ser humano. Por eso le pedía que no permita que su egoísmo llegue a atormentarla. Y así Selina accedió. Mañana en la madrugada irá de regreso a casa.
Al día siguiente, Selina tuvo que enfrentarse a una larga caminata por la mañana. Estaba tan cansada y cuando ya estaba a punto de anochecer, descansaron en una planicie. Hicieron una fogata y enseguida Calcium se ofreció a limpiarla. Empezó por limpiar los pies de Selina y Selina preguntó si todo esto también se lo enseñó su madre. El duque dijo que no, todo lo hace porque le nace hacerlo. Selina al verlo de esta manera se sentía feliz. Cualquier gesto o acción que él haga para ella llena su corazón hasta el borde. En eso ya Calcium dijo que él irá a lavarse. Había un arroyo cerca pero el agua era muy fría, aunque Selina aprovechó para devolverle el favor. Así juntos fueron al arroyo y Selina empezó por tirarle agua a este guapote, pero luego empezó a tallar su espalda. En eso se quedó inmersa pensando en el cuerpo tan trabajado del duque, pero Calcium le pedía continuar y al ver que le divierte verlo pensaba permitir que lo vea cuanto desee, y así agregó: si tanto le gusta no le importaría ser su objeto de deseo, con tal de verla feliz. Selina decía que es lindo, incluso sabía que si lo hubiese conocido en una situación diferente, su primer pensamiento al verlo hubiese sido que es muy apuesto. Y así, tocando al duque, le dijo que todo en él es perfecto. Ese color de cabello, sus ojos que parecen dos hermosos lagos y sus labios tan finos. Y en eso Calcium se acercó a ella y agregó: Selina, no vas a abandonar a un ser tan apuesto, ¿verdad? ¡Qué ofertón! Y entonces Selina entendió. Ese era su plan maestro. Ya al día siguiente continuaron con su viaje, y aunque pensó que el duque seguiría intentando seducirla, no fue así. Pronto se toparon con monstruos y parecían peligrosos, pero con esfuerzo lograron evadirlos. En eso, Selina hizo que piedras cayeran sobre uno de los monstruos reptilianos, pero estos los ignoraron. Para Calcium, o estaban domesticados o ya habían saciado su hambre antes. Pero así continuaron con su viaje. Llegaron a un acantilado y al fondo de ese acantilado se encontraba su regreso a casa, su portal. Sin embargo, para llegar ahí debía saltar, y si no funciona estaría arriesgando su vida. En eso Calcium preguntó: ¿en verdad desea volver? Y Selina solo pudo decir que tiene miedo, mucho miedo. Se frustraba y decía que temía lanzarse de esta altura, miedo de no ser capaz de volver a su mundo, y tiene miedo de que ya no haya lugar para ella en su mundo. ¿Qué pasaría si al irse lo extraña tanto y que no pueda volver? No sabía qué hacer, pero Calcium sonreía. Estaba seguro que habrá un lugar para una mujer cegadoramente hermosa y trabajadora en su mundo, por lo que siempre habrá un lugar para ella en ambos mundos. Y ahora, sobre su otro miedo de dejarlo atrás y saltar, estaba resuelto. Y lo único que tiene que hacer es saltar junto a él. Selina entendía. Este fue su plan desde el principio. Pero Selina preguntaba: ¿qué pasará con su puesto de duque, la guerra y su territorio? Y Calcium le recordaba: ha estado haciendo preparativos de antemano, tanto que por eso no pudo dormir junto a ella tantos días. Y claro que sus subordinados lo querían matar por esta decisión, pero ya todo estaba listo. Selina le decía que si se va a su mundo, él no podrá pronunciar palabra. Al menos aquí ella podía comunicarse por este brazalete, pero para el duque eso era lo de menos, se puede aprender el idioma. Selina decía que se convertirá en un don nadie en su mundo, y Calcium confiaba en que Selina le dará todo lo que él necesite. Selina gritando le pedía que le explique por qué. Ha vivido toda su vida como duque, allá no habrá nada para él. Pero Calcium le confesó: una vida sin ella era mucho más insoportable para él. Además, no desea que ella experimente la tristeza, así que pensaba renunciar a todo, menos a ella. Y eso es porque la ama. Selina ahora entendía. Esto es el amor verdadero, y si lo dejaba se iba a arrepentir toda su vida. Y así Calcium agregó: ella solo debía seguir su corazón esta vez, así que debe pensar qué hacer. ¿Seguirán juntos adelante o volverán juntos a Lambert? ¿Pero qué decidirán? Pues esto lo sabremos en un siguiente video, el final de esta historia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!